Dice así la palabra de nuestro Dios, Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu es vida por causa de la justicia. ¿Todos? Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Amén. Bueno, pueden sentarse, hermanos. En esta tarde vamos a ver el tema agradando a Dios por el Espíritu Santo. Agradando a Dios por el Espíritu Santo. La semana pasada vimos el tema de los que andan conforme al Espíritu. ¿Amén? Los que andan conforme al Espíritu, conociendo las características que estos tenían, o más bien dicho, cuál es la evidencia de alguien que anda conforme al Espíritu. Pero en esta ocasión vamos a ver agradando a Dios por el Espíritu Santo, ya que por el Espíritu Santo únicamente es posible agradar a Dios. No lo podemos hacer en nuestra carne. En algunas religiones hay personas que ofrecen sacrificios, ¿verdad? O hacen promesas a sus ídolos, a lo que ellos creen o llaman dioses, y se los presentan a ellos. Estos sacrificios no son en el Espíritu. Estos sacrificios se presentan en muchas ocasiones en la carne. Recuerde que cuando nos referimos a en la carne y en el Espíritu, nos referimos a la influencia que hay en nosotros para hacer algo. Cuando hablamos de la carne, quiere decir que lo hacemos en esta condición humana, usted y yo siendo humanos, ¿verdad? El esfuerzo que podamos hacer de poder, como unas personas ofrecen sacrificios de ir de rodillas hasta donde está el lugar de su ídolo, y eso lo hacen en la fuerza, lo hacen en la carne. Pero en el Espíritu es siendo motivados o guiados por Dios, ¿verdad? Lo que tenemos que hacer realmente. Vemos aquí en los pasajes que hemos leído del versículo 6 al 11, cómo debe haber un cambio de aquellos que andan conforme al Espíritu. Debe haber un cambio de mentalidad, lo que está diciendo el versículo 6. Porque la mente carnal, dice, es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. O sea, el tener el Espíritu Santo de Dios debe cambiar nuestra mentalidad. Dicha mentalidad, cuando cambia, hermanos, nos ayuda a servir a Dios con regocijo. ¿Sí? Es por eso que es tan necesario para nuestras vidas poder tener al Espíritu Santo en nuestras vidas para poder agradar a Dios sinceramente. Cuando Caín y Abel ofrecen sus sacrificios ante Dios, ¿por qué Dios, dice la palabra del Señor, que vio propicio a Caín? Perdón, no vio propicio a Caín, mas vio propicio ¿a quién? A Abel y a su ofrenda, dice. Porque muy seguramente Abel había sido motivado, guiado por el Espíritu Santo de Dios de ofrecer el sacrificio correcto a Dios, que era un cordero, ¿verdad? Recuerde que el cordero es el simbolismo de lo que es nuestro Salvador y Señor para nosotros, ¿verdad? Es el sustituto que toma nuestro lugar y se ofrece en sacrificio para hallar propiciación con Dios. O sea, que Dios no lo hallemos enfurecido, sino que a Dios lo hallemos en buenos términos para con nosotros. Hemos visto allá en Romanos capítulo 5, en el primer versículo, si usted recuerda, justificados pues por fe tenemos paz para con Dios. Eso es propiciación. Tenemos paz para con Dios. ¿Por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero que fue inmolado por nuestros pecados, y por ese sacrificio Dios ahora tiene con nosotros paz.
Oiga, Dios no tiene paz con nosotros porque seamos buenas personas, sino por el sacrificio de Jesús. Entonces, en nuestra vida debe cambiar nuestra mentalidad, y al cambiar nuestra mentalidad por el Espíritu, vamos a agradar a Dios. Es por eso que le hemos titulado Agradando a Dios por el Espíritu Santo. Es posible, gracias al Espíritu Santo de Dios, hoy en día para nosotros agradarle. Recordemos que nadie conoce a Dios más que su Espíritu. Si usted quisiera, hablando humanamente, hermanos, terrenalmente, si usted quisiera agradar a alguien, ¿qué es lo que tiene que hacer? Conocerle. Cuando el jovencito quiere agradar a una jovencita, tiene que saber lo que le gusta, no le va a llevar lo que no le gusta, ¿verdad? Tiene que conocerle para saber con qué le puede agradar. Por eso, de esta misma manera decimos lo siguiente: tenemos que recordar que nadie conoce a Dios más que su Espíritu. Por eso es tan necesario que el Espíritu de Dios esté en nuestra vida para que podamos agradarle. Usted se preguntará, ¿por qué los de afuera no pueden agradarle? ¿Y por qué más, aunque se esforzaran con todo su corazón, con todas sus fuerzas, no van a poder agradar a Dios? ¿Por qué motivo? Porque el Espíritu Santo de Dios no está en ellos. Porque nadie conoce a Dios más que su Espíritu. Y si el Espíritu conoce a Dios, el que tiene el Espíritu conoce cómo puede agradar a Dios. ¿Me entienden? Todo va de la mano. Entonces vamos a ir allá a 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11 dice: pero Dios nos la reveló, dice, a nosotros por su Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Importante lo que está diciendo su palabra. Pero Dios nos la reveló. Oiga bien, a nosotros, ¿por qué? ¿Por qué medio? Por su Espíritu. Porque dice, aclara por qué el Espíritu sí, y por qué no a través de la inteligencia o el intelecto podemos llegar a este conocimiento. Porque dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún, ¿qué cosa? Las profundidades de Dios. O sea, aquello que está o que pasa desapercibido a los ojos de esta humanidad. ¿Por qué la gente muchas veces, cuando le hablamos del amor de Dios, es tan indiferente al amor de Dios? Porque aún no han llegado a captar el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. ¿Y por qué no pueden captarlo? Porque ellos no tienen el Espíritu y por lo tanto no conocen estas profundidades. Nosotros podemos conocer estas profundidades gracias a su Espíritu. Porque dice el versículo 11, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas que son del hombre sino el Espíritu del mismo hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas que son de Dios sino el Espíritu. Si el Espíritu de Dios es el único que puede conocer las cosas de Dios, ¿usted cómo podrá llegar a ese conocimiento? A través del Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? ¿Recuerdan a aquel hombre que se le fue presentado en Samaria? Al hechicero que se le fue presentado, no sé si fue Simón el hechicero al que se le fue presentado precisamente el Evangelio. Vamos a ir allí a Actos. Este pasaje no lo traigo anotado acá, pero es un pasaje que lo podemos localizar luego, me imagino. Está en Actos capítulo 8. Vamos a ir ahí para leer un poco, para entender que necesitamos al Espíritu Santo de Dios para poder agradar a Dios. No solamente creer en Jesús, ¿verdad? Porque mucha gente allá afuera dice, creo en Jesús. Pero ese creer es superficial. Usted tiene que verdaderamente abandonarse en las manos de su Salvador. Confiar plenamente en que Él ha ofrecido un sacrificio perfecto para limpiarle de sus faltas y pecados. Amén. Miren lo que pasa, lo que nos dice acá en Actos capítulo 8, versículo 12. Mas cuando creyeron a Felipe que les predicaba el Evangelio, las cosas pertenecientes al reino de Dios y el nombre de Jesucristo, fueron bautizados, así varones como mujeres. Entonces Simón mismo también creyó y cuando fue bautizado, continuó con Felipe
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Oiga, Simón el hechicero también había creído. Simón el hechicero también se había bautizado. A veces se preguntan, ¿y pues si ya está bautizado? ¿Y aún está bautizado? ¿Ya es eso? Simón el hechicero ya estaba bautizado. Ya había creído. Pero ¿qué pasa? Continuamos leyendo la historia. Dice, entonces cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, oyendo que Samaria había recibido la palabra de Dios, les enviaron a quienes, a Pedro y a Juan, los cuales cuando descendieron oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Oiga bien, muy importante esto. Yo no podría explicarles por qué motivo o razón el Espíritu Santo en estos tiempos de la iglesia primitiva, en los inicios de la iglesia primitiva, venía o descendía a los discípulos por el poner de las manos de los apóstoles. ¿Sí? A diferencia nuestra, que hoy en día, hermanos, el Espíritu Santo viene a nuestra vida en el momento en que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Pero dice la palabra de Dios que dice, los cuales descendieron, oraron por ellos para que recibiesen ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Ya habían creído? ¿Ya habían sido bautizados? Pero no había descendido en sus vidas el Espíritu Santo de Dios. Dice el versículo 16, porque aún no había caído sobre alguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces les pusieron las manos encima y recibieron el Espíritu Santo. Oiga bien, muy importante, ¿cómo se da en el antiguo, en la iglesia primitiva? Y cuando vio Simón que por el poner de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofrecióles dinero, diciendo, dame también a mí esta potestad, que cualquiera que pusiere las manos encima reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se gane por dinero. No tienes tú parte ni suerte en este negocio, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Vaya analizando. Arrepiéntete pues. Oiga, no se había arrepentido quizás, pero él había creído, pero él había bautizado, pero tal parece que no se había arrepentido. ¿Por qué es importante el arrepentimiento en nuestras vidas? Porque realmente debe haber un arrepentimiento genuino en nuestras vidas. Es importantísimo. Dice, versículo 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, dice, si quizás te será perdonado este pensamiento de tu corazón. Y oiga las palabras de Pedro. Porque en hiel de amargura y en prisión de iniquidad veo que estás. El Señor dice que cuando el Señor Jesús nos hiciera libres, seríamos verdaderamente ¿qué? Libres. Pero vemos aquí a un discípulo que no era libre. Aún estaba en una prisión. Dios quiera, hermanos, que ninguno de acá estemos en prisión de amargura. Y si es el caso, hermanos, roguemos a Dios. Ahí está la fórmula. La palabra de Dios dice de esta manera, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios. Porque la palabra de Dios dice en el Salmo 51 claramente que al corazón contrito y humillado el Señor no va a despreciar. Oiga, lo maravilloso, la grande misericordia, el amor de Dios es que Él no desprecia a nadie, hermano. Amén. Salmo 51 dice el versículo 17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Usted y yo podemos despreciar a alguien, cerrarle la puerta a alguien, pero Dios no desprecia el corazón contrito y humillado. Mi esposa se llevó hoy por la mañana una grande sorpresa, ver a una hermana en Cristo testificando, que la subieron en un estado testificando. Y dice, nunca me imaginé que esta mujer pudiera testificar. Y con la pasión que lo hace. Le digo, solamente te tengo una respuesta. Dios. Porque Él sí puede hacer lo que usted y yo no podemos hacer. Amén. Entonces, veamos, hermanos, qué tan importante es el Espíritu Santo para poder agradar a Dios. Simón el hechicero, hermanos, había creído, había sido bautizado, pero imagínense haber servido en la iglesia primitiva sin poder agradar a Dios. Todo ese sacrificio, todo lo que él pudiera haber participado en la obra de Dios, iba a hacerlo en la carne.
Lo que necesitaba Simón el hechicero era que el Espíritu Santo descendiera sobre él. Es decir, que fuera un arrepentido genuino para que pudiera recibir el Espíritu Santo de Dios. Si usted ha venido con un arrepentimiento genuino, hermano, usted tiene el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios le permite a usted servir a Dios. Y servirle con regocijo y amor. ¿Qué nos impide servir a Dios con regocijo? La carne. Hemos leído, es enemistad con Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. Dura cosa es ser enemigo de Dios. Horrenda cosa, dice Hebreos, es caer en manos de un Dios vivo. Yo no quiero serlo. La palabra de Dios nos dice ahí, regresamos al capítulo que estamos leyendo, Romanos 8, hermanos. Y en el versículo 8 precisamente, el versículo 8 nos dice tajantemente, quiere decir que no nos deja oportunidad. Nos dice tajantemente que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Hermanos, si usted y yo estamos en la carne, no vamos a poder agradar a Dios. Es más, quizás aquellos que nos vean a nosotros dirán, ese hombre, ¿cómo agrada a Dios? Pero si yo le estoy haciendo en la carne, a los ojos de mi Padre, no estoy siendo agradable. Lejos esté de nosotros ser agradable a los ojos de los hombres, pero no estar agradando a nuestro Dios. Preferiría tener con ojos, estar ante los ojos de mi Señor siendo agradable, aunque todos los demás me aborrecieren. Tenemos que asegurarnos de eso. Que nosotros no estamos en la carne para no, dice, porque dice, no pueden. ¿Dónde queda esa palabra? Dice que no pueden. Todo el intento que usted y yo podamos hacer, hermanos, quedará en nada, porque dice que no podemos agradar a Dios si estamos en la carne. Necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Entonces, dicho esto, hermanos, vamos a ver lo siguiente. Primer cosa, trayendo a nuestra vida una renovación mental. Trayendo a nuestra vida una renovación. Cuando hablamos de renovar, es hacer otra vez como si estuviera nuevo. O sea, como cuando se resetea algo. No sé si usted sabía, pero hay ciertos aparatos electrónicos que tienen un contador. En el caso de las impresoras tienen un contador. Algunas empresas son un poco listas, por no llamarlos defraudadoras, ¿verdad? Pero tienen un contador de número de impresiones que se tiene que sacar, y cuando ese contador se desborda, esa impresora deja de funcionar. Y hay que llamar al técnico a que venga a arreglarlo. ¿Y qué hace el técnico? Resetea ese contador y vuelve a quedar otra vez. Entonces, hacer de nuevo es dejarlo en cero y continuar. Nuestro Señor ha hecho eso en nuestra vida. Nosotros somos de aquellos que se dice en la palabra de Dios, que aquí todas las cosas son hechas nuevas. Somos parte de ello, si hemos creído en Jesús. Pero el Espíritu Santo de nuestro Dios, que habita en cada uno de nosotros, hermanos, trae a nuestra vida una renovación mental. Debe de traer a nuestra vida una renovación mental. Nuestra mente debe tener paz. Nuestra mente debe tener vida. Dice el versículo 6, porque la mente carnal, ¿qué cosa es? Es muerte. Mas la mente espiritual, vida y ¿qué? Paz. Debe de traer una paz a nuestra mente el Espíritu Santo. Una renovación. Esa renovación que el Espíritu Santo da a la vida del creyente trae paz. Sé que cuando hablamos de paz, hermanos, pensamos que significa cero problemas, cero circunstancias que se nos escapen de las manos, pero no es así. Es paz en medio de la turbulencia. Porque los discípulos no experimentaron grande bonanza,
sin antes estar en una tormenta. Entonces, cuando se habla de esta paz, es que aún en medio de las circunstancias podemos seguir confiando en Dios. ¿Sabe, hermanos? Cuando las circunstancias se ponen difíciles y que no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, pero venimos al Padre y le rogamos a Él y le pedimos de su gracia, el Espíritu Santo obra en nosotros, en nuestra mente, paz. Y dice, espérenme y yo haré. Yo tuve que experimentarlo a la fuerza. Todo este tiempo que no he tenido un trabajo, Dios ha trabajado en mi vida para saber que tengo que confiar en Él. Oiga, no estoy confiando en ningún hombre. Desde hace mucho tiempo que yo no confío en ningún hombre, ni aún en mis familiares más cercanos. He estado confiando en Dios, rogándole y diciéndole, y me maravillo que faltando un día, Dios abre una puerta. La mente espiritual, hermanos, es el resultado de la renovación por la palabra de Dios. ¿Y cómo es que todo viene de la mano? Porque la palabra de Dios, hermanos, es la que abrió nuestros ojos a la verdad. Ahora, esa misma palabra, esa misma verdad que nos convirtió a Jesús, es esa misma verdad que necesitamos para renovar nuestra mente espiritual. Es esa misma verdad, hermanos, que hace que el Espíritu Santo traiga paz a nuestra mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que probéis cuál sea la buena y agradable y perfecta voluntad de Dios. Cuando usted y yo muchas veces, hermano, no entendemos por qué las cosas suceden así y por qué nos están pasando esas cosas, el Señor nos invita a nosotros a transformarnos por la renovación de nuestra mente. O sea, renueva tu mente. Ya no pienses de la manera en la que tú pensabas en el mundo cuando tú ibas en contra de la voluntad de Dios, cuando tú eras enemigo de Dios. Ahora tienes que pensar con esta nueva mente que Dios te puede proveer, el Espíritu Santo diciéndonos, dice, transformados por la renovación de vuestra mente. Dios dice en su palabra que podemos renovar nuestra mente. O sea, es posible renovar nuestra mente. Yo no sé con qué tantas no porquerías se puede llenar una mente mundana, ¿verdad? Pero sí sé que el Señor nos invita a que nuestra mente sea renovada. Para que cuando esta mente sea renovada por la palabra y el Espíritu, hermano, podamos entonces probar cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. No pelearemos con Dios, porque aceptaremos su voluntad. Cuando nosotros seguimos con una mente en la carne, estamos en enemistad con Dios y por lo tanto no aceptamos su voluntad. No quiero aceptar esa voluntad de Dios en mi vida. Y no la acepto, y no la acepto, y no la acepto. Me estoy peleando. Porque estoy con la mente en la carne. Pero si nosotros renovamos nuestra mente, hermanos, vamos a poder probar esa buena, agradable, ¿sí?, y perfecta voluntad de Dios. Entonces, por eso es que el Señor nos manda y nos da esta invitación. Esta invitación es para usted, tanto para mí. Isaías 55, versículos 6 y 8. Isaías 55, versículos 6 al 8, dice la Escritura: buscad al Señor mientras pueda ser hallado y llamadle en tanto que está. ¿Qué nos manda el Señor? Buscad al Señor, dice, mientras pueda ser hallado. Y continúa diciendo: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será, oiga, ¿qué dice? Amplio en perdonar. No es apretado en perdonar, no es limitado en perdonar. La Biblia dice que es amplio en perdonar. Amén. Dice, porque mis pensamientos, oiga bien, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo el Señor. Él dice, mis pensamientos no son los suyos.
Por lo tanto, mis caminos no serán los suyos. Oiga, porque nuestros caminos son el reflejo de nuestros pensamientos. El hermano se fue a Tijuana. ¿Y por qué se fue a Tijuana? ¿Desde cuándo lo andaba aquí? Nomás que pase esto, me voy a ir a Tijuana, me voy a ir a Tijuana, me voy a ir a Tijuana. De repente usted lo ve, se fue a Tijuana. Usted dice, ¿a qué hora y cuándo y por qué? Porque aquí lo andaba en su mente. Está como el que dice, ya me voy a ir de la iglesia, ya me voy a ir. De repente se va, porque ya lo andaba en su mente. Hermanos, el Señor dice, sus pensamientos no son los míos. Hermano, esta es palabra de Dios para su pueblo en el tiempo del Antiguo Testamento a través del profeta Isaías, pero es tan veraz para nosotros también, enseñándonos que muchas veces nuestros pensamientos no son los mismos que los del Señor. Por eso es que el Señor en Romanos 12:2 nos está invitando a tener una renovación. O sea, yo no sé cómo usted pensaba antes, yo no sé lo que piensa ahora, pero Dios nos dice, oye, renueva tu pensamiento, renuévalo. Es que yo, Señor, yo pensaba yo eso de las mujeres así. No, pues dice el Señor, piénsalo ahora así. Yo no sé qué es lo que te enseñaron tus padres, yo no sé lo que te enseñaron tus familiares, pero el Señor nos está diciendo a usted y a mí que tenemos que renovar nuestro pensamiento. Porque nuestros pensamientos, dice, no son los pensamientos de Dios. Por eso Dios quiere que los cambiemos. Dice, dejen limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. No solamente sus caminos, dice, también sus pensamientos. Por eso vemos en el versículo 6 que estamos leyendo, hermanos, de Romanos 8:6, que dice que la mente espiritual trae ¿qué cosa? Como resultado, vida y paz. Y es la invitación de Dios. Dios quiere que nosotros tengamos vida y paz. Oye, hermanos, Dios no quiere que usted se complique la vida pensando, hermanos, en la inmortalidad del cangrejo. Dios no quiere que usted se complique la vida, hermanos, pensando en lo que acontece a nuestro alrededor, sabiendo que un día vamos a resucitar de entre los muertos. Eso trae vida y paz. Saber que podré morirme ahorita si el Señor quiere. Si es su deseo, puede llevarme. Tiene toda la potestad, pero saber que un día volveré a abrir mis ojos. Amén. Eso trae vida y paz. Es la invitación que Dios nos está haciendo. ¿Pero por qué? Dice el Señor, bueno, para cambiar tus pensamientos tienes que venir a mí. Tienes que volverte a mí, cambiar de vida, tornar. Por eso cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué Él está pidiendo por qué está pidiendo nuestro corazón? Porque allí son los asuntos de la vida, dice Proverbios 4:22. Ahí son los asuntos de la vida. Sabe que el corazón es maleable en el hombre. Hoy amanecimos con muchas ganas de servir a Dios. Mañana ya estamos todos apachurrados, no queremos nada. Así es el corazón del hombre. Pero el Señor dice, dámelo a mí. Y yo te voy a hacer mirar por mis caminos. Y cuando usted mire por los caminos de Dios, seguramente sus pensamientos van a cambiar. Es la invitación que Dios está haciendo. Cambie su pensamiento. ¿Puede hacerlo? Sí, por el Espíritu Santo que nos es dado. Podemos hacerlo. Tenemos que rogar a Dios. Como dijo Pedro, le dijo muy sabiamente a Simón el hechicero. Le dijo muy sabiamente, ruega a Dios. Hermanos, ¿cuál es nuestra parte que podemos hacer? Rogar a Dios. Rogar a Dios, que Dios cambie nuestra mentalidad. Amén. Tenemos que cambiar, hermano, nuestra mentalidad porque tenemos al Espíritu Santo que agrada a Dios. Proverbios 1:33, miren lo que dice la palabra de Dios, hablando la sabiduría, la figura de la sabiduría. Dice, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposado. Oiga, ¿quién está hablando aquí? Es la figura de la sabiduría de Dios. Vamos a entenderlo. Vamos a leer el versículo 23 para que entienda. Dice, versículo 22 y 23. ¿Hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. Volveos a mi reprensión. He aquí yo os derramaré mi espíritu y os haré saber. Oiga, el hombre no puede saber las palabras de Dios como quisiera saberlo si el Espíritu de Dios no es derramado en él.
Él dice en su palabra claramente diciendo acá: derramaré mi espíritu y os haré saber ¿qué cosa? Mis palabras. Por más inteligente, por mucho intelecto que la persona muestre, a la hora de leer la palabra de Dios y encontrar algunas situaciones, dice: no entiendo. ¿Qué es lo más fácil que puede decir él? No, hay muchos errores en la Biblia. Lo quiere entender con mente humana. Pero cuando somos instruidos por su espíritu, entendemos su palabra. Amén. A veces hay porciones que todavía no, pero recuerde que también hay. Mire, todo tiene una solución. Porque hay cosas que son reservadas solo para Dios, mas las reveladas son para nosotros. ¿Y para quiénes? Para nuestros hijos. Entonces dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá ¿qué cosa? Reposado sin temor de mal. ¿Qué está diciendo en Romanos 8:6? Que dice que la mente espiritual ¿qué cosa es? Vida y paz. Vida y paz. ¿Y qué nos está diciendo aquí? Que cuando oigamos la palabra de Dios, cuando escuchemos el consejo de Dios, cuando vengamos a la sabiduría de Dios, dice que nosotros viviremos reposadamente y sin temor de ¿qué? ¿No es lo mismo? Sí. O sea, la palabra de Dios no se contradice, hermano. La palabra de Dios se confirma en la Escritura. Amén. Entonces, sabemos nosotros que podemos tener una mente espiritual siendo instruida por la palabra de Dios. Entre más instruidos estemos en la palabra de Dios, yo creo que más paz tendremos en nuestro corazón. Más confiaremos en Él. Quizás no ha llegado el momento en que seamos probados, pero va a llegar. Y Dios quiere que estemos preparados. El Proverbios capítulo 8 es un capítulo donde se habla la figura de la sabiduría misma, la que estuvo con Dios en el principio. Pero cada vez que yo medito aquí, no puedo evitar relacionar a esta sabiduría hablando, ¿verdad? Se nos muestra una metáfora de que la sabiduría está hablando, ¿verdad? Como cuando dice que las colinas brincan como cabras y esas figuras que se nos presentan de la literatura aquí en la palabra de Dios. Pero no dejo de pensar en Jesús. Cada vez que leo el Proverbios 8, no dejo de pensar en Él. El que tiene todo principado, por el cual fueron creados todas las cosas y por el cual subsisten. Y aquí vamos a ver el versículo 34 al 36, hermanos. Leamos estos pasajes. Dice: bienaventurado es el hombre que me oye, velando a mis puertas cada día, guardando los umbrales de mis entradas, porque el que me hallare hallará la vida y alcanzará el favor del Señor. Mas el que peca contra mí defrauda su propia alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Se presenta la figura en la sabiduría como que dando un mensaje, hablando de sí misma. Y esta sabiduría está diciendo: bienaventurado el hombre que me oye. El que oye la sabiduría de Dios es bienaventurado. Es la misma bienaventuranza del Salmo 1. Es la misma bienaventuranza del Salmo 128. Oiga, usted sabe que hay bienaventuranza en poder confiar en la palabra de Dios. Entonces, bienaventurado es el hombre que me oye, velando mis puertas cada día, guardando los umbrales ¿de qué? De mis entradas. ¿Sabe quién es alguien que espera los umbrales? Alguien que está velando a mis puertas, un centinela. Uno que está como velador ahí. Pero no solamente eso. Una persona que está interesada en no perderse la oportunidad de tener un encuentro con alguien. Cuando les dice: le vamos a inscribir al nuevo beca de Benito Juárez. Nada más que tienen que llegar ahí al palacio a las 6 de la mañana. A las 2 de la madrugada ya están ahí velando las puertas, los umbrales. ¿Por qué? Porque están interesados. Hay interés en poder tener esa beca. Pero el Señor dice: oh, si tan solamente hubiera uno sabio aquí, que también quisiera estar a los umbrales de mi puerta. O sea, si lo primero que nosotros, hermano, yo no estoy diciendo que sea alguien que lo haga así, ¿verdad? Pero si lo primero que nosotros hiciéramos después de abrir nuestros ojos a la mañana es desear tener una comunión con Dios en su palabra, decir: a ver que ahora Dios me va a hablar en ella. La promesa de Dios es la siguiente: porque el que me hallare hallará ¿qué cosa? Vida
¿Alcanzará el favor de quién? ¿Queremos alcanzar el favor del Señor? Sin velar a sus puertas. Oiga, Dios es generoso. Generoso Dios. Porque cuando no merecíamos nada nos dio a su Hijo. Pero ahora siendo hijos, dice que nos dará con Él juntamente gratuita todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios que aquel que se acerca a Él para escucharle, alcanzará el favor del Señor. Amén. Entonces que Dios nos ayude, hermanos. Una mente espiritual, hermanos, es una mente guiada por el Espíritu. Es una mente es una mente como la de nuestro Salvador. Si nuestra mente es espiritual, si nuestra mente es guiada por el Espíritu Santo, será una mente muy parecida, ciertamente será parecida a la de nuestro Salvador. ¿Cómo podemos identificar una mente espiritual? Cuando empecemos a ver en nosotros el reflejo de nuestro Salvador. Veamos ahí en 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. 1 Corintios 2:16. Dice la palabra de Dios. Léalo, hermano. Oiga, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? ¿Alguno de los que estamos acá, que hayamos creído en Jesús con todo nuestro corazón, no tiene la mente de Cristo? ¿O se hace acepción de personas para que alguien no tenga la mente de Cristo? Según la palabra de Dios, no. Porque la palabra de nuestro Dios dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor para que la instruyese? Mas nosotros, hablando del apóstol Pablo, no solamente en singular, él hubiera dicho, mas yo tengo la mente de Cristo. Yo que le he servido en naufragios, en azotes y en esto, yo sí tengo la mente de Cristo. No, pero él dice, los hace partícipes a los cristianos en Roma, diciéndole, a los cristianos en Corinto, le está diciendo, mas nosotros, dice, tenemos la mente de Cristo. Oiga, yo no sé qué está fallando acá, yo no sé por qué hay tantas divisiones, disensiones, porque recuerde que esto era lo que sucedía en Corinto. Pero yo no sé qué esté fallando, pero tenemos la mente de Cristo. O sea, hay un acceso, hay una posibilidad a pensar como Cristo pensó. ¿Por qué? Porque somos influenciados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Estamos capacitados para pensar como Jesús, porque tenemos la mente de Él. Mas nosotros, dice, tenemos la mente de Él. Pero vayamos allá, hermanos, a Filipenses 2:5. Porque vamos a ver lo siguiente, vamos a ver esta aclaración. Recuerde que la palabra de Dios se complementa, es una sola. Filipenses 2:5. Amén. Oiga, hermano. Primero el apóstol Pablo en los Corintios dice, tenemos la mente de Cristo. Pero en los Filipenses le está diciendo, hay en vosotros la misma mente. Oye, hermano, entonces, o la tenemos o no la tenemos. Pues tenemos la mente de Cristo. Él está haciendo una aclaración diciendo, tiene la mente de Cristo. Pero ¿sabe qué? Muchas veces tenemos la mente de Cristo, pero no seguimos la mente de Cristo. Es por eso que él exhorta a los filipenses a decir, hay en vosotros la misma mente que hubo en Cristo. No porque no la tengan, sino porque no se dejan guiar por esa mente. ¿Cuántos de nosotros, sabiendo que debíamos de hacer un bien, no lo hicimos? Porque empezamos a hacer cuentas aquí en nuestra mente y diciendo, no, ni a yo me alcanza, mucho menos que yo pueda ayudar. Pero el Espíritu le decía, hazlo, dalo. Por eso hay una discrepancia entre el que tenemos la mente y que el apóstol está diciendo, hay en nosotros. O sea, hermanos, muchos de nosotros no somos guiados por esa mente que ha sido renovada por el Espíritu. Y que es la mente que agrada a Dios. Recuerden, la mente de la carne no puede agradar a Dios. Simple y sencillamente no puede. No vamos a ir ahí por el tiempo, hermanos. Nos ha nuevamente ganado el tiempo, pero puedo dar algunos pasajes. Más que pasajes, les voy a dar algunas los voy a dar a pasajes para que usted sepa dónde encontrarlo. Pero
muy seguramente el Señor Jesús, hermanos, está durante sus 3 años y medio, muy posiblemente 3 años y medio de que estuvo ministrando a los apóstoles, Él quiso dejarlos preparados. Pero también al mismo tiempo nos hace ver que sus discípulos, a pesar de estar tan cerca de Jesús, no estaban preparados como lo estuvieron cuando recibieron el Espíritu Santo de Dios. Porque en muchas ocasiones Jesús, nuestro Salvador, nos deja ver que muchos de ellos estaban en la carne o pensando en la carne cuando ellos los invitaba a pensar en el Espíritu. La invitación de Cristo es que esa mente espiritual que Él tenía se les pudiera transmitir o infundir a ellos también. Hermanos, cuando usted tiene un discípulo, cuando usted te está enseñando a alguien, usted quisiera que ese alguien pudiera crecer de la manera que usted ha crecido. Ese es el deseo de alguien que ha instruido a alguien más. Que piense, por lo menos muy parecidamente, que defienda también las mismas convicciones de la palabra de Dios. Es lo que yo pienso que el Señor Jesús también quiso enseñar a sus discípulos, pero se dejó ver que muchos de ellos estaban en la carne también. Pasajes como por ejemplo allá en Marcos 14, 16, no vamos a ir por el tiempo, cuando se da la alimentación de los 5,000, cuando el Señor les dice, dale de vosotros de comer. ¿Y qué dijo Felipe? Sí. ¿Será que yo me hablo, Señor? Se fue la luz. Dale de vosotros de comer. Él estaba esperando que sus discípulos pudieran reaccionar con una mente en la carne. ¿Pero qué dijeron ellos? 200 denarios de pan no van a alcanzar para todo este gentío. No nos alcanza. Y ahí se cuenta, por un denario vamos a comprar tantos panes y somos más de 5,000. No va a alcanzar. Mente en la carne que no agrada a Dios. Lo que ellos no sabían, que el que estaba allí era el creador de todo. La palabra de Dios hecha carne. Recuerde que vimos el domingo con nuestro hermano, ¿verdad? Que en Génesis 1:3 dijo el Señor luz, y la luz fue. O sea, por la palabra de Dios las cosas son hechas. Y esa palabra hecha carne era la que iba a tomar esos panes y esos peces. El que podía multiplicarlos. Amén. Entonces, también vemos por el pasaje de Mateo 9:38. Cuando el Señor, al observar las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y les dijo a sus discípulos, rogad pues al Señor de la mies, que envíe obrero a su mies. El Señor quería que ellos pensaran también como Él pensaba, teniendo compasión. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Ustedes tienen la mente de Cristo, pero yo quisiera que hubiera la mente de Cristo en ustedes. O sea, de manera práctica. ¿Sí? La renovación mental que se nos da a través del Espíritu Santo nos capacita para hacer posible agradar a Dios. ¿Y cómo agradamos a Dios? Pensando en el Espíritu. El Señor quería que sus discípulos dijeran, sí, Señor, vamos a darles de comer. No sé cómo vamos a hacer, pero lo vamos a hacer. ¿Sí? El Señor esperaba que sus discípulos dijeran, sí, Señor, no necesita rogar por obreros a los mies. Aquí tienes ya 11. Porque estoy seguro que Judas no iba a querer. Pero el Señor le estaba diciendo a ellos, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Les estaba dando una cachetada con guante blanco. Diciéndoles, estoy diciendo a ustedes, que ustedes vayan y tengan compasión de esas multitudes. Rueguen al dueño de la viña. Y ya los discípulos, sí, Señor, vamos a rogar. No, estaba diciendo, vayan ustedes. ¿Entiende? El Señor quiere que pensemos espiritualmente. En Juan capítulo 4, versículo 35, cuando aquella mujer samaritana da su testimonio a los samaritanos, y estos vienen a Jesús, ¿qué les dice el Señor Jesús? Alzad vuestros ojos y ved que los campos ya están blancos. ¿Para qué? Para ser cegados. El Señor dice, ellos saben que decía, Señor, come.
El Señor dice, alcen su cabeza, cabezones. No, no lo dijo así. Pero Él está diciendo, alcen su cabeza. Usted es preocupado por comer, que si hay hambre, ahí hay hombres que necesitan del pan espiritual. ¿Y que ustedes qué vamos a comer? Pues fíjese que eso es lo que pensamos muchas veces. Eso es lo que Dios dice en su palabra. Él estaba impulsando a sus discípulos. Oiga bien, cada oportunidad que se presentaba, el Señor los impulsaba. Como nuestro pastor, cada vez que va repartiendo folletos a toda la gente durante todo el camino. Yo creo que esperando que también un día nosotros podamos hacerlo, sin que nos lo diga Él. Y que nosotros digamos, órale, ahí va uno, ahí va otro, también nosotros. Él no lo deja de hacer. Yo creo que esperando, impulsándonos a que un día también nosotros podamos hacerlo. Entonces, igual el Señor Jesús estaba dando oportunidad. Allá en Mateo 17, versículo 23, Él les dijo a sus discípulos, yo voy a ir, tengo que subir a Jerusalén, porque me va a pasar esto y esto. ¿Y qué le dijo Pedro? No subas, Señor. ¿Qué le dijo el Señor? Apártate de mí. Y de una vez ahí sí le dijo, apártate de mí, Satanás. Porque no piensan las cosas que son del Espíritu, sino que piensan las cosas que son de la carne. Entonces, hermano, debe haber una renovación espiritual. Regresemos a Romanos 8:6 para poder continuar. Romanos 8:6 dice, porque la mente carnal es muerte, mas la mente espiritual, vida y paz. ¿Tiene usted acceso a una mente espiritual? Sí, si tiene el Espíritu Santo de Dios. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. ¿Por qué no puede? Porque la mente carnal no tiene al Espíritu Santo de Dios influyéndolo sobre su vida. Por lo tanto, si no está el Espíritu Santo de Dios, usted no puede agradar a Dios. Porque ¿quién conoce a Dios? Más que su Espíritu. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, y con esto continuamos. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Aquí no hay medias tintas. Si usted de Cristo tiene el Espíritu Santo de Dios. Si usted no tiene a Cristo, no tiene el Espíritu Santo de Dios. Dice, si el tal, dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. O sea, no puede ser de Cristo y no tener el Espíritu. No pasa como en la iglesia primitiva, que muchos habían creído y habían sido bautizados y aún todavía no habían recibido el Espíritu. Ahora no. Ahora usted, si cree y su fe está depositada en Cristo Jesús, tiene el Espíritu Santo de Dios. Si tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene acceso a una mente espiritual, por la cual usted podrá agradar a Dios. Esto lo lleva a lo segundo, la enemistad que hay por una mente contraria. Hay una enemistad con Dios por una mente contraria, ¿verdad? Y esa mente contraria es la mente en la carne. 1 Timoteo capítulo 1, versículos 12 y 13. Veamos el testimonio de Pablo, el siervo de Dios. 1 Timoteo 1:12 dice, gracias doy al que me fortificó, a Cristo Jesús, Señor nuestro, de que me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice con ignorancia e incredulidad. El apóstol Pablo estaba relatando que en un tiempo él era una mente contraria a Cristo Jesús. ¿Que era un qué? Blasfemo, perseguidor e injuriador. Pero gracias a que Dios le fortificó en Cristo Jesús, Señor nuestro, Él lo tuvo por fiel. ¿Sabe por qué Dios tuvo por fiel a Pablo? No por lo que Pablo era, sino por quién, en donde Pablo estaba. ¿Me entiende?
Pablo estaba en el fundamento de nuestra fe, que no es otro, sino que Cristo Jesús. El fundamento de Pablo es el mismo para el creyente de hoy en día, si usted ha creído con todo su corazón en Jesús. Él dice: yo fui blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido en misericordia. Porque lo hice ¿con qué? Con ignorancia e incredulidad, con una mente que era carnal, una mente que pensaba en la carne, que era enemistad con Dios. Veamos ahí Juan 16, versículo 1 al 3. Juan 16, 1 al 3. Estas cosas os he hablado para que no seáis ofendidos. Os echarán de las sinagogas, aún más la hora viene, cuando cualquiera que os matare pensará que hace servicio a Dios. Amén. Y esas cosas os harán porque no conocen al Padre ni a mí. Oiga, el apóstol Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Era, ¿cómo se le decía? Fariseo de fariseos. Pero dice la palabra, la escritura, el Señor Jesucristo dando testimonio a sus discípulos, diciéndoles que el que hiciera estas cosas, ¿qué iba a hacer? Que pensara que hacía un servicio a Dios cuando matara a cualquiera de los creyentes. ¿Qué cosa? No conocían ni al Padre ni a Él. Entonces, por más cerca que el apóstol Pablo llegó a tener la Torá o la ley de Dios, no conocía al Padre, hasta que lo conoció camino a Damasco. Cuando estuvo camino a Damasco, ahí tuvo un encuentro con Cristo, ahí conoció a Cristo y tuvo un encuentro con Dios. Recuerde, dijo el Señor Jesús: cuando cualquiera que os matare pensará que él hace un servicio a Dios. ¿Sabe qué pensaba el apóstol Pablo cuando perseguía a los cristianos? Que hacía un servicio a Dios. Porque esta secta de los nazarenos, esta secta de los creyentes en Cristo, se tiene que terminar. Porque solamente hay un Dios. Sí, hay un Dios, pero no entendían que 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para nosotros ese misterio se nos ha revelado. Somos bienaventurados porque el misterio de Dios ha sido revelado en su Hijo. Entonces, hermanos, vemos Actos capítulo 9, versículo 5. Estamos viendo una mente que es contraria, que trae enemistad contra Dios. ¿Y qué mayor ejemplo que el ejemplo del apóstol Pablo? Y él dijo: ¿qué quieres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Una cosa te es dar voces contra el aguijón. Amén. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Vea. Una mente contraria es una mente que se está dando coces contra el aguijón. Coces contra el aguijón es darse golpes contra algo puntiagudo. ¿Sí? ¿Alguna vez se ha golpeado el dedito del pie en el sillón? Duele bastante. Ahora imagínese decirle a alguien: oye, poneme un clavo ahí, por favor, quiero darle unas patadas a ese clavo. Quiero practicar dándole unas patadas al clavo. ¿Quién va a salir más lastimado, el clavo o usted? Nosotros. El Señor estaba ejemplificando esto, diciéndole: dura cosa te esas cosas contra el aguijón. Si sigues teniendo esa mente que es enemistad con Dios, lo único que puedes esperar es que tú seas destruido, porque Dios no va a ser destruido. Oiga, hermanos, Dios sigue siendo todopoderoso. Isaías 59:1 sigue diciendo que Dios es poderoso, porque dice que no se ha grabado su oído para no oír, y no se ha cortado su mano para no ayudar. Isaías 59:1 sigue colocando a Dios como lo que es: Dios todopoderoso, que puede ayudar a la hora que Él quiere y puede oírnos a la hora que Él quiere. Pero ¿cuál ha sido nuestro problema? Nuestros pecados, versículo 2. Entonces es por eso, hermanos, que igual pasa acá. Una mente en enemistad con Dios no va a ganar a Dios, va a sufrir las consecuencias. Y lo que Dios quiere evitar en nuestra vida, hermanos, es que a través de una mente espiritual no solamente agrademos a Dios, sino tengamos vida y paz. Porque si usted tiene una mente contraria a Dios, que está en enemistad con Dios, hermanos, únicamente es como darle cosas contra el aguijón. Estaba viendo esa palabrita griega original y la utilizan en geometría, algo así como quetrón, algo así, no la anoté acá.
pero veía que dice que ha visto un ábaco. No es ábaco, perdón, es el que sirve para hacer círculos. Compás. ¿Ha visto el compás? Trae dos puntas, una donde va la punta del lápiz y otra donde se coloca el medio para hacer la circunferencia, ¿verdad? Esa punta es una punta bien puntiaguda, ¿verdad? Que va ahí y se coloca, dice, ese es el aguijón del cual se habla. Algo bien puntiagudo, del cual se daba golpes. Yo no quisiera darme golpes contra el aguijón. Tercera y última cosa, hermanos, con esto terminamos. El Espíritu de Cristo está en usted, si usted está en Cristo. Amén. Eso hemos leído. Ahorita Romanos 8. Romanos 8:10 dice, Romanos 8:9, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces esto nos lleva a la tercera cosa, ¿verdad? La tercera cosa es la siguiente: el Espíritu de Cristo está en usted si usted está en Cristo. Si yo estoy en el fundamento de la fe, que es Jesús, el Espíritu está en mí, puedo confiar en ello. Pero si yo no estoy en Jesús, yo no puedo tener acceso al Espíritu Santo. Amén. Efesios capítulo 1, versículo 12. Efesios 1:12, hermanos. Dice la Escritura: para que seamos para alabanza de su gloria, nosotros que primero esperamos en Cristo, en el cual esperasteis también vosotros, en oyendo la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, en el cual también desde que creísteis, oiga bien, desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo ¿de qué? Eso es lo que se sigue manifestando todavía en nuestros días. Desde el momento en que usted y yo hemos creído a Jesús, hemos sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. Dios nos está garantizando que si usted ha creído en Cristo, usted tiene el Espíritu. Oiga, los sellos dan garantía de que lo que se está haciendo es válido o tiene una validez oficial. Cuando usted lleva unos pagos ante Hacienda y los pagos por alguna razón se le olvidó a la cajera poner los sellos y esos pagos los lleva a donde usted va a hacer esos trámites, se los regresan. Le dice, ¿por qué no le pusieron los sellos? No, pero ahí está, pues, ya está pagado, ya lo cobraron, ya lo hicieron. No, pero si no tiene los sellos no me da validez. Y se lo retachan otra vez, tiene que ir allá y que le puedan poner los sellos. Y hasta le cobran, yo creo, otra vez por ponerle los sellos. El Espíritu Santo dice, por el cual fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Promesa que es una realidad hoy en día para nuestras vidas. El Espíritu Santo es una promesa que Jesucristo hizo, que si Él no iba a enviar el Espíritu Santo. Y como Él subió, como Él ascendió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, el Espíritu Santo descendió. ¿Para morar en qué? En nuestros débiles cuerpos, como veíamos el domingo. En nosotros, en nuestro interior. En vasos de tierra tenemos un precioso tesoro, que es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 14 dice, que es las arras, dice, de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para alabanza de su gloria. Me encanta cómo Pablo, siendo guiado por el Espíritu Santo, expone estas palabras, hermano. Qué poesía, qué forma tan poética de hablar de algo tan real que será para nuestras vidas. Vea lo que dice, hasta la redención de la posesión comprada. Qué maravillosas palabras. Hasta la redención, dice, de la posesión comprada. Porque Jesucristo ha comprado una posesión a precio de sangre. Pero usted se preguntará, ¿por qué dice hasta la redención? ¿Qué no ya somos redimidos? Sí, del castigo eterno. Pero estos cuerpos corruptibles aún no son incorruptibles. Pero un día lo serán. Y eso está hablando acá, de esa redención de la posesión comprada. Cuando este cuerpo mortal será vestido de inmortalidad.
Entonces dice que el Espíritu Santo no solamente es el sello, oiga bien la figura que Dios usa. Dios nos da el sello, o sea, la validez oficial, pero también dice que el Espíritu son las arras de nuestra herencia. ¿Y sabe qué estaba viendo que eran las arras? Las arras viene del término griego arrabón, que significa parte del dinero de compra o propiedad que se daba por adelantado como garantía, como diciendo, apártame. Cuando va hasta el mercadito y le dice, le doy 20 pesos, tía, y regreso a la vuelta para que me dé mi producto. Esas son las arras, o sea, el pago que se da por adelantado para apartar. Y el Señor dice, el Espíritu Santo no solamente es el sello de tu salvación, que da garantía y fe, legalidad de que eres realmente de Cristo, sino también es son las arras, o sea, el precio pagado por adelantado. O sea, dice el Señor que en Cristo Jesús ya nosotros podemos disfrutar de las huestes celestiales. Estamos asentados en las cosas celestiales. O sea, un adelanto. O sea, podemos vivir un adelanto de lo que vamos a vivir en el cielo a través del Espíritu Santo de Dios. Él es el adelanto, el precio pagado por adelantado de una posesión que ya es comprada. Amén. Qué maravilloso. 2 Corintios capítulo 1, versículo 22. 2 Corintios capítulo 21. 2 Corintios 1, 22, perdón. 1, 22. El cual también nos selló y nos dio las arras del Espíritu en nuestros corazones. Oiga, cuando le dijo José a Faraón del sueño que había tenido, le dijo, y si el Señor te lo hizo saber 2 veces, es porque se apresura a hacerlo. Cuando él tuvo ese sueño de las vacas y de las, ¿cómo se llamaban esas otras? Espigas. Entonces, si te lo dijo el Señor 2 veces, es que se apresura a hacerlo. Y Dios nos está confirmando 2 veces, ¿sí? Y estamos leyendo 2 cartas diferentes, y está diciendo lo mismo. El Señor, con otras palabras, pero lo mismo. 2 Corintios 1:22 dice, el cual también dice que nos selló y nos dio las arras del Espíritu. Nos dice, nos selló y el Espíritu. O sea, usted puede puede conocer la naturaleza del Espíritu Santo. Es la tercera persona de Dios que habita en un cuerpo mortal, vivificando nuestras vidas para agradar a Dios. Pero también entendemos la naturaleza del Espíritu, que es la garantía de que somos hijos de Dios. Por eso la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios dice a nuestro espíritu que somos sus hijos. Porque es el sello, la garantía de que somos genuinos, hechos por Dios. En Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron dio les potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no nacieron de carne, ni de voluntad de la carne, ni de hombre, sino de Dios. Nosotros hemos nacido de Dios. Entonces el Espíritu da esa garantía. Tener el Espíritu Santo de Dios es una garantía para nuestra vida, saber. Pero es las arras también. El adelanto pagado. O sea, como diciéndose el Señor, no me lo toquen porque eso ya es comprado. ¿Me entiende? Y el Señor nos está diciendo esta naturaleza, el Espíritu, diciéndolo lo que es en nuestras vidas. Nos aparta el Espíritu Santo para Dios. Romanos 5:6. Romanos 5:6 dice, porque Cristo a su tiempo, la palabra de Dios dice, porque Cristo cuando éramos aún ¿qué? Sin fuerza, oiga, éramos sin fuerza, a su tiempo murió Cristo, como alguien que ya está por desfallecer, como alguien porque está a punto de irse de este mundo, dice que Cristo murió a tiempo por nosotros. Versículo último del 11 que vamos a leer dice, y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús mora en vosotros, oiga bien lo que sucede en nuestra vida como hijos de Dios, el que resucitó a Cristo de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales
por su Espíritu que mora, somos vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que nosotros podemos decir, hermano, no subestime el Espíritu Santo de Dios. Es Dios en su vida. Porque el Espíritu Santo de Dios es Dios. No es menos importante. No hay como muchas sectas religiosas han querido poner una jerarquía entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Los tres son uno. Los tres se manifiestan al hombre de una manera diferente, pero los tres son Dios. Dios el Creador, sin el cual no pudiéramos haber existido. Dios el Hijo, sin el cual no hubiéramos podido ser redimidos. Pero Dios Espíritu Santo, sin el cual no podemos agradar a Dios. Porque mientras estos cuerpos son mortales, pueden ser vivificados por el Espíritu Santo de Dios. A veces no tiene ganas. Ahí se cumple la promesa que dice allá, creo que es en Isaías, no recuerdo qué pasaje, si es 55, a lo mejor me estoy equivocando, no sé, hermano. Pero hay un pasaje donde dice que tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas. Hermanos, estos cuerpos mortales se cansan, ¿sí o no? Estos cuerpos mortales se fatigan. Pero tenemos el Espíritu Santo de Dios que dice que vivificará nuestros cuerpos mortales. Quiero llevarlo a esta imagen que se le presentó a Ezequiel en el capítulo 37. A Ezequiel en el capítulo 37, al profeta Ezequiel en el capítulo 37 se le presentó lo siguiente. Ezequiel, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel 37, versículos 13 y 14. Déjenme leérselo, dice: y sabréis que yo soy el Señor cuando abriere vuestros sepulcros y os sacaré de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo el Señor hablé y lo hice, dice el Señor. Dice, ¿quién es? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Oiga, esta promesa de Dios, esta es una promesa, es una palabra profética. Pero vea, esta palabra profética es tan palpable hoy en día como lo será en el día de la resurrección. O sea, por ese mismo espíritu que habita en nosotros, que vivifica nuestro cuerpo mortal, también por ese mismo un día vamos a resucitar. Y el Señor está diciendo, pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Oiga, Él ha puesto su espíritu en nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en nuestras vidas y por eso somos vivificados. Y un día también seremos levantados de la tumba. El cuerpo, el alma y el espíritu nuevamente volverán a estar unidos para tornarse en algo que yo no le puedo explicar. Pero que la palabra de Dios dice que este cuerpo será inmortal. Al profeta Ezequiel se le presentó una visión de parte de Dios y él lo llevó a un valle de huesos secos. ¿Qué son los huesos secos, hermano? Eso, huesos secos. Pero también los huesos secos representan una vida de aquellos que dicen en Efesios 2, versículo 1. Vosotros que en otro tiempo estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Esos huesos secos representan una vida muerta en Cristo. Una vida muerta en el mundo. Pero el profeta le dice al Señor, háblales, profetízales, diles. Y dice la palabra de Dios que mientras él estaba viendo ese valle de huesos secos, él hablaba y hablaba lo que Dios decía. Y esos huesos empezaron a tener nervios, músculos, carne. Y dice que todavía seguían, pero como que no tenían vida. Pero el Señor les sigue diciendo, sígueles hablando. Y ahora tenían espíritu. Y es lo que representa en nuestras vidas como hijos de Dios. No teníamos ninguna oportunidad de agradar a Dios.
Pero gracias al Espíritu Santo que vivifica nuestras vidas, podemos agradar a Dios. Cuando sentimos que se nos va acabando no, esa es una palabra nueva que inventé. Ah, no, ese no la digas, hermano. El combustible, ¿verdad? El Señor nos llena de fortaleza. Yo le decía a mi esposa, por esa palabra que dijo ahorita, le decía a mi esposa cuando veníamos ese día a tratar de limpiar el terreno, ahorita va a ver, le voy a dar su pedigrí, le dije todavía, le voy a dar su pedigrí al monte. Nada más en la orillita pude hacer. Se me acabó la fuerza, ¿verdad? Se me acabó la fuerza, le dije, a mí me faltó el pedigrí, le digo, ¿verdad? Se me acabó la fuerza, pero nuestros cuerpos mortales, hermanos, son vivificados por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, terminamos con esto, nos ponemos de pie. Vamos a ir allá a 2 Corintios, capítulo 4. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice la palabra de Dios, dice: estando ciertos que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará por Jesús y nos presentará con vosotros. Porque todas las cosas son por vuestra causa, para que la abundante gracia, por la acción de gracias de muchos, redunde a gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se desgasta, el interior, empero, se renueva día en día. ¿Por qué cree usted que se renueva? Por ese Espíritu que vivifica. Amén. Porque nuestra leve tribulación, que no es sino por un momento, obra por nosotros un peso de gloria inconmensurablemente grande y eterno. Y mientras llega ese peso de gloria inconmensurable, grande y eterno, este cuerpo mortal necesita ser vivificado día con día. Y solamente puede agradar a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Por eso hemos visto este tema, agradando a Dios por el Espíritu Santo de Dios. Nadie puede agradar a Dios si no es por su Espíritu.